María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, cabe recordar, fue asesinada ya el martes pasado, cuando el martes 27 de mayo pasado, cuando fue noqueada, luego arrojada a un patio baldío del barrio Azucena, donde finalmente la quemaron cuando aún ella estaba con vida. En el brutal ataque no solamente murió ella, sino también el bebé que cargaba en su vientre. María Fernanda era alumna del Colegio Pedro Pablo Peña de Coronel Oviedo. Este año terminaba el colegio, estaba en la especialidad de contabilidad. Bueno, y en un orden cronológico hay que recordar, fueron detenidos primero otro alumno de 17 años del mismo colegio, que no era el compañero de curso de María Fernanda, pero que sí iba a la misma institución educativa, y que era a su vez el padre del bebé que ella estaba esperando. Este muchacho de 17 años quedó detenido el sábado último, cuando, acorralado, presionado, finalmente confesó dónde había depositado el cuerpo de María Fernanda. La mató porque ella no quería abortar el bebé y porque el muchacho no quería tener un hijo con María Fernanda, porque a su vez él también tenía una novia oficial que igualmente quedó embarazada al mismo tiempo, y la que sí supuestamente se sometió a un aborto por pedido del mismo muchachito. Cuya identidad no podemos dar porque se trata de un menor de edad, se halla recluido ya desde el lunes pasado, desde este lunes, en la cárcel de menores de Villarrica, cuyo nombre oficial es Centro Educativo Sembrador. Bueno, el martes fue detenida la supuesta cómplice del supuesto feminicida, Micaela Kiara Yacir Rolón Melgarejo, de 19 años. Esta es la amiga del que le mató supuestamente a Fernanda, y esta chica es la que le habría recomendado y aconsejado cómo matar a Fernanda, según los mensajes que se encontraron en el teléfono del muchacho. Ella está recluida en la cárcel de mujeres de Ciudad del Este, cuyo nombre oficial es Penitenciaría Regional Juana María de Lara. Bueno, el miércoles fue arrestado el suegro del chico que habría matado a Fernanda. ¿Por qué? Porque este muchacho, el presunto asesino, el que le mató supuestamente a Fernanda, él también tenía una novia oficial que tiene 16 años y que también es estudiante del mismo colegio. Y esa novia oficial quedó embarazada también del muchacho, aparentemente el mismo día que Fernanda. ¿Cuándo fue? En febrero pasado, durante los festejos del UPD, la UPD, último primer día de clases. O sea, con año vehicuelas y último año tacurí, y en el primer día de este último año lectivo, Yapote Infarra y Cuay, hoy cola y coana UPB, jala comita y supuestamente Ombojue Guazula y Chica Tebe, a su novio oficial, Ombojue Guazú ahí la María Fernanda. La Chica Te o abortara jala María Fernanda, no hay subir la mitad, no más no hay la mitad. Entonces upeare supuestamente yuca la María Fernanda, porque la Ishika hoy supuestamente oye ure supe. Como ya me hiciste abortar a mí y vas a tener un hijo con otra mujer, supuestamente le dijo. Bueno, había sido cuando este muchacho le mató supuestamente a María Fernanda, usó esta moto roja, y después del crimen el muchacho se fue y escondió la moto en la casa de su novia oficial. Y acá está un detalle, Osvaldo, que hoy nos enteramos con mayor precisión. Esta moto se encontró el miércoles en una casa del suegro, ¿verdad? O sea, de la novia oficial. Sí. Pero había sido, después de matarle a María Fernanda, supuestamente, este muchacho efectivamente llevó esta moto y escondió en la casa del suegro. ¿En la casa mismo? Sí, en la casa donde vive o donde vivía últimamente el suegro y donde vivía también la novia oficial. Pero Capuma no la problema, la suegro, oye, rara, uno la moto, la joga y se fue y llevó a su otra casa, siempre en Coronel Oviedo, que esta es la casa original de la familia, pero que ahora está en refacción. Entonces, mientras tanto, hay otro lado. Jala yerno, la por Yucay, es supuestamente fuera de la moto Ñongatú, la Ishika Rogabe, entre la Ishika y la Isuero Rogabe.
Acapupamos el problema, el suegro salió y llevó la moto a su otra casa. Por eso es que la imputación por frustración de la persecución y ejecución penal. Porque el suegro ya sabía que esta moto estaba involucrada en un homicidio. Y él agarró y movió la moto y escondió. Llevó de su propiedad 1 a su propiedad 2. Ahí se justifica la imputación contra el suegro. Según lo que hoy hablamos con la fiscal Gloria Rojas, quien fue designada como una especie de vocera del equipo, que también lo integra Fermín Godoy, Fermín Godoy, ¿verdad? Ojeda. Fermín Segovia. Segovia, sí. Otro fiscal de Coronel Oviedo. Bueno, eso fue el miércoles. Ayer jueves, el suegro, ya fue enviado y está alojado en la cárcel de Coronel Oviedo. Él tiene imputación por frustración de la persecución y ejecución penal. Yahoma cárcel Becueje. ¿Por qué no podemos dar el nombre del suegro, Osvaldo? Porque su hija es menor de edad. Porque la hija es menor de edad, la novia oficial, y la ley dice que no podemos dar ningún dato que lleve a la identificación de los menores de edad. Bueno, ayer jueves también se le agarró a un cuarto procesado por la causa. ¿Quién es? Es un muchacho dueño de la farmacia Antonio Adrián. Apareció en la farmacia ahora. Sí. En el proceso, yo. En el proceso. El dueño de la farmacia, Antonio Adrián, ayer fue detenido. ¿Por qué, Osvaldo? Porque él habría vendido o habría preparado o habría entregado, habría suministrado la pastilla o el tipo de medicamento que Fernanda consumió para abortar, porque Fernanda, aunque no llegó a perder el bebé, ella sí llegó a consumir algún tipo de medicamento para echar el bebé, pero no surtió efecto nomás. Y esa pastilla le habría sido suministrada por ese muchacho de la farmacia Antonio Adrián. ¿Qué pasó? Eso se descubrió con los mensajes que se encontraron en el teléfono del novio, o sea, del muchacho ahora preso de 17 años. Pero además, el dueño de la farmacia Antonio Adrián, oye, pues Osvaldo, había sido, él mandó borrar, justo momentos antes del allanamiento, cuando pilló el problema, mandó borrar, mandó resetear su sistema de circuito cerrado, o resetea caja. ¿Por qué? Porque aparentemente Fernanda estuvo en su farmacia, donde le habrían practicado algún tipo de maniobra para extraerle o matarle el bebé que tenía adentro. Por eso es que este muchacho fue imputado por tentativa de aborto, porque intentó aparentemente hacerle abortar a Fernanda en grado de complicidad por ese hecho, y por frustración también de la persecución y ejecución penal, porque él ya sabía que se le allanó y él nunca contó que mandó borrar sus videos. Entonces, pero ni imputama, hija de Osvaldo. Franco Antonio Acosta Céspedes es este muchacho, el que fue imputado por la fiscalía y que ahora también ya se encuentra preso en la cárcel de Coronel Oviedo. Entonces, hasta ahora esos son los 4 procesados, todos ya encarcelados. Este Franco Antonio Acosta es el último que ingresó a la cárcel de Coronel Oviedo, repito, luego de ser detenido. Entonces, primero fue detenido el presunto autor material del feminicidio, de 17 años, ya está en la cárcel de menores de Villarrica. Segundo, fue arrestada la supuesta cómplice, esta Micaela Rolón, que habría aconsejado al muchacho de 17 años cómo matar. Tercero, fue detenido el suegro del autor material supuesto. Y cuarto, fue detenido el farmacéutico que le habría ayudado a abortar a la novia oficial y a intentar hacer abortar a Fernanda, que después terminó muerta. La situación de los padres, y no quiero echar más leña al fuego, sí, por esto pregunta la gente. Ok. ¿Cuál es la situación real de los padres? En principio lo habían detenido, dijeron, había sido resguardaron en realidad, sí, de la turba que quería incendiar la casa a consecuencia de todo lo que se conoció. Sí. Luego empezaron a aparecer información del Ministerio de Justicia, que él no estuvo ese día, que no estuvo en su, sí, lugar de trabajo, que fue un taller, que sus bienes no condicen con lo que él gana de salario, específicamente del señor, el que trabaja como 6,5 gana y tiene una casa de carcelario. Sí, así decía. Pero procesalmente o investigativamente, ¿cómo se podría describir la situación de ambos? Para la policía y la fiscalía es claro
que los papás, guardia cárcel y docente respectivamente, cuyos nombres tampoco podemos mencionar porque son padres también de un menor de edad. Bueno, pero el guardia cárcel y la docente no habrían participado en el asesinato de Fernanda. ¿Cómo se sabe eso? Por las grabaciones del sistema de circuito cerrado de la casa de ellos. Este muchacho de 17 años, el día que mataría aparentemente a Fernanda, desconectó el sistema de circuito cerrado de su casa, un huepa la cámara. Ahora agarrarla y tu a moto, o sea, aparentemente chatear a la Fernanda Pellillo para tal parte en el centro de Oviedo. Él se fue solo en la moto, Fernanda salió de su casa, se fue caminando, él se fue en la moto, se encontraron en un punto, él le alzó a ella y volvieron a la casa de él, donde ocurrió el crimen. Este muchacho, aparentemente después de matarla, mira, ahí está, este es un video de las 11:30 de la mañana de ese martes. Fernanda se va caminando sola y al mismo tiempo el muchacho en la moto de su papá, con casco, ojo y no de acá, ojo un Fernanda, ve. Ahí te ojo y Fernanda uja de ñoguatá, jacomita y ojo y na motoario de Cachue. Bueno, un rato después, oye topa igual. Y cuando se encontraron, él ya viene por el mismo lugar, pasa la misma moto, este muchacho y atrás, y ya puri, o una Fernanda. Ya un año 10 en el Pepe ya homa en el Pemita Irógape, en el barrio Azucena. Viste, allá está Fernanda. Fernanda oye guarajay no peón guare, oye yucajama. Y esto sin atribuirle directamente al muchacho, pero Fernanda literalmente estaba viviendo los últimos minutos de su vida en aquel momento. Esa puede ser una última imagen de ella, ¿no? Estas son las últimas imágenes de ella, porque después ella ya fue asesinada. Bueno, ¿qué pasó, Osvaldo? Los padres no habrían participado, eso está claro, directamente en el crimen. ¿Por qué? Y porque no hay registro de ello. Fernanda fue atacada al mediodía del martes. Y los padres llegaron a la casa recién a las 4, las 5 de la tarde. Siempre conforman las cámaras de seguridad. Siempre conforman los videos que tiene la policía. Bueno, ¿ahora qué? Fernanda fue quemada aparentemente recién a la noche de ese martes, cuando los papás ya estaban en la casa. Pero el muchachito habría salido solo otra vez y se fue a quemarle a Fernanda. ¿Por qué esto? Porque la gente decía, ayer los investigadores, el papá de este muchacho es guardia cárcel. O sea, una persona que mínimamente o entender algunos códigos delictivos, pero ¿por qué? Porque él trabaja literalmente entre delincuentes. O sea, y decían, va y tú a guardia cárcel o pilla pata la cura y cutuma, ahí se va. Y va a permitir, por ejemplo, que una víctima de su hijo sea arrojada frente a su casa. O sea, no es lógico que el papá permita hoy he metido, dijeron los policías, o está guaraján de otro lado, o es lo que cualquiera haría. Pero ¿cómo si vos matás, vas a tirar el cuerpo frente a tu casa? Y bueno, eso es capaz de hacer alguien sin experiencia, como el hijo. Pero a ese señor no le ven capaz de dejar que un cuerpo esté frente a su domicilio otra vez, como al final pasó. Pero, y acá vamos a lo otro. De hecho, se sabe que los padres están exentos, por ejemplo, de declarar contra su hijo. ¿Verdad? Sí. Así es. Pero, decían los investigadores, no hay que confundir ese beneficio con la complicidad. Y acá es cuando empieza aparentemente a tornarse oscuro el panorama de los padres. Fernanda desapareció el martes, miércoles, jueves, viernes, se le buscaba, todo el país le buscaba ya. Ya había sospecha de que fue asesinada. Se fueron, allanaron la casa del muchacho, hablaron con él negó todo, hasta el director de su colegio habló con él, negó todo. ¿Qué pasó ese 31 de mayo? Ya Ocapupa y Ema, ya cuando era inminente que se descubriera el crimen, el muchacho desapareció. O al menos eso es lo que oficialmente consignaron sus padres. Se fueron a la comisaría 31 de su barrio, del barrio Azucena de Coronel Oviedo, y presentaron una denuncia de desaparición de persona. ¿Cuándo fue eso? El 31 de mayo. Esta es la denuncia. Día sábado. Persona que no regresa a su hogar. Ocurrido el 30 de mayo, o sea, el 30 o el viernes 30 Guahuel salió. A las 12:50. En ese momento todo el mundo le estaba buscando a Fernanda y a este muchacho. Se trata de fulano de tal, omitimos sus datos, adolescente de 17 años, dice, constitución física robusta, etcétera. Bueno, ¿y qué dice el informe de la policía? El día de la fecha, o sea, 31 de mayo, a las 12:15, se recepcionó una denuncia bajo acta de parte de fulano de tal, que es el papá,
padre del menor, quien manifestó que en la fecha indicada, o sea, el 30, a las 12:50, su hijo salió de su domicilio con destino al colegio Pedro Pablo Peña, donde actualmente cursa el tercer año de la especialidad de técnico en informática. Posteriormente, a las 13:30, fulana de tal, esposa del denunciante, o sea, la mamá del Mitaí, se presentó a la institución educativa debido a un llamado por parte de la dirección. Al preguntar por su hijo, el profesor guía del curso, cuyo nombre no recuerda, le informó que el adolescente no se presentó a clases. Al momento de salir de la vivienda, estaba en una moto Kenton Bordeaux sin matrícula, que es la moto del video. Desde el día de ayer, su paradero es desconocido y no cuenta con aparato celular. Por lo expuesto, el denunciante solicita que se proceda conforme a derecho. Hey. Pero, ¿qué habría pasado en realidad? Aparentemente, ese viernes, este muchacho fue llevado a un hotel o a un establecimiento similar de Coronel Oviedo. ¿Y por quién? Podría ser por sus propios padres, que ojoño gatula mitaibe. Entonces, si eso fue así, los padres ya para ese viernes estaban en pleno conocimiento de que María Fernanda había sido asesinada por el chico. Y si la policía y la fiscalía logran comprobar que los padres le llevaron a este chico ese viernes a un hotel o a algún lugar donde pretendían esconderlo y después se fueron a hacer esta denuncia, ahí habrían incurrido en el hecho punible de denuncia falsa y eventualmente podrían ser detenidos o procesados por denuncia falsa y o feminicidio en carácter de complicidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo declarar en contra de tu hijo a que esconderle a tu hijo y o ayudarle a esconder el cuerpo de una persona ya fallecida. Claro, porque ahí configuran dos actos. Lo primero, que lo habrían llevado a un hotel, como estás diciendo, según la sospecha de la policía, y lo segundo, que es muy claro, presentaban una denuncia. Con esa denuncia, además de ser falsa, estaban encubriendo una situación. Si ellos se llamaban a silencio, ahí no iban a poder ser cuestionados, porque ellos no tenían la obligación de ir a declarar en contra de su hijo, pero acá cambia el panorama. Y con esto, probablemente sí, finalmente los padres puedan quedar pegados. Pero a falta de una confirmación oficial de esos datos que manejan los investigadores, esta es la situación actual de los padres del presunto feminicida menor de edad. Eso que habrían hecho abortar a la novia oficial por darle un carácter, una determinación calificativa del supuesto autor, del supuesto feminicida, ¿es una información que se maneja dentro de la investigación o hay elementos como evidencias que puedan ampliar el proceso en sí? El muchacho le envió un mensaje hace 2 semanas aproximadamente a este farmacéutico, Franco, el que ya está detenido, pidiéndole medicamentos que aparentemente les fueron suministrados. Y sería, creo que el nombre incluso es un medicamento llamado Citotec. Bueno, y que sí le habría funcionado a la novia oficial. ¿Qué es lo que ahora termina pegando en el caso al farmacéutico? Que hay mensajes en los que este muchacho le pide a Franco medicamentos como lo que me diste la otra vez, algo así le puso. Necesito otra vez o necesito lo mismo o cosas así, como el de la otra vez. O sea, este aparentemente le dio medicamentos para hacerle abortar a la novia oficial, que funcionó. Y después, cuando él también quería hacerle abortar a la otra, que es Fernanda, entonces le volvió a pedir medicamentos similares que ya le habrían hecho abortar a la novia oficial para usar con Fernanda. Y este le habría suministrado. Fernanda llegó a tomar. Fernanda tomó ese 25 de abril, ella tomó las pastillas. ¿Cómo se sabe eso? Con los chats que se recuperaron después. Pero esas pastillas que este le habría dado no le funcionaron a Fernanda, nomás no le imen. Y por eso es que el muchacho después recurre a esta Micaela, a su amiga. Por eso que le dice, ya tomó las pastillas y no pasó nada. ¿Qué puedo hacer? Le dice. Y ahí es que esta Micaela le recomienda al muchacho que le inyecte aire en las venas o en una arteria principal y que eso le iba a matar también. Por eso es que Micaela también queda pegada. Pero este sería el proveedor aparentemente de los medicamentos utilizados para aparentemente hacer abortar a la novia oficial e intentar hacer abortar a Fernanda, que después terminó muerta, asesinada porque no quiso abortar. Ayer durante el partido de fútbol se difundía la información de que encontraban teléfono celular, prendas de vestir
que serían de las víctimas. En ese momento estábamos en pleno proceso de investigación, no Sí. había certeza. Lo que estamos viendo en imágenes ahora, ¿es de ella o no? Las prendas encontradas no son de ella. Fernanda fue asesinada, quemada, con su ropa, que era su uniforme de colegio luego, aparentemente. Lo que sí, había otras prendas que se habrían utilizado para limpiarle a Fernanda o para liar el cuerpo, algo así. Esas prendas fueron encontradas en un patio baldío también cercano al lugar del hallazgo. Pero junto a estas prendas se encontraron, por ejemplo, medicamentos similares a los que andaba pidiendo este muchacho al farmacéutico, que son tranquilizantes básicamente. Le pidió, por darte un ejemplo, le pidió creo que clonazepam, que era probablemente para hacerle dormir a Fernanda. Y le dijo, no tengo yo clonazepam porque ese es controlado, pero sí está el medicamento tal clase que es similar. Y ese medicamento es el que se encontró tirado. O sea, ya que no pudo conseguir probablemente el clonazepam para dormir a Fernanda y luego matarla, compró un medicamento similar. Por eso es que se cree que le habría dormido primero, le habría dopado y después le estranguló y después le pegó en la cabeza, hasta que le llevó envuelta probablemente con estas prendas que estamos viendo en una carretilla hasta el patio baldío contiguo, donde la quemó finalmente, pese a que Fernanda seguía viva. Bueno, pero en otro terreno, incluso más cercano a la casa, se encontró el celular de Fernanda. El celular de Fernanda estaba roto, el teléfono se destrozó, rompieron el teléfono. Pero el chip está intacto. ¿Por qué es tan valioso esto? Porque se van a poder recuperar todos los mensajes de Fernanda y entre ellos seguramente va a estar el mensaje, o los mensajes van a estar, que intercambió con este muchacho que la citó. Vamos a encontrarnos, te voy a buscar en tal parte, le buscó y después ella terminó muerta. Y vos sabés que nos decían los investigadores que es claro, categórico, que pudo haber sido este muchacho por la inexperiencia. ¿Por qué? Se camina a ver. ¿Cuál ahoga? Jala yeto para abuela celular, terreno y quiere lento. Y se fueron los policías de investigaciones y de homicidios y probaron con unos objetos medianamente del mismo peso. Y tal cual perfectamente se pudo haber caído en el lugar donde se encontró el teléfono. O sea, ¿qué es lo que quieren significar los investigadores? Que este muchacho le habrá llevado de su casa a Fernanda al lugar donde le semi-enterró, o le enterró parcialmente, y que después le quemó. Después se fue ahí en el terreno de al lado otra vez, se deshizo de las prendas, y que después se habrá quedado con el celular, habrá roto el teléfono, se nota que así se dobló con la rodilla o algo, se rompió. Y el ángulo da perfectamente ahí, que desde el patio de la casa tiró, se fue y se cayó en el lugar donde finalmente lo hallaron ayer. Es decir, más que nunca con esto queda comprobado que nunca hay crimen perfecto.